guztioi, martxoan gaude, urte aurrera doa, eta beraz, pizkanaka udaberria gero eta gertuago daukagu. Gaurko Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan dugun protagonista da Francisco Escudero, musikagilea. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia. Nos acercamos en Eusko Ikaskuntza también a la primavera. Lo vamos a hacer hoy con la música y con un compositor vasco, conocido para muchos, para otros muchos no tanto. Francisco Escudero. Bien se merece 50 minutos de radio y mucho más este compositor. Estamos con dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. Vamos a saludar primero a su hijo, a Francisco María Escudero, hijo de Francisco Escudero y director del Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero de Donostia. Francisco, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero de Donostia. Conservatorio Profesional, no llego a entender muy bien por qué ese título de profesional. Bien, las enseñanzas musicales, evidentemente las enseñanzas artísticas están reguladas por ley y antiguamente se llamaban Conservatorio Enseñanzas de Música de grado medio y actualmente las han tipificado como enseñanzas de música profesionales, ¿no? No es el equivalente de una formación profesional, sino que, bueno, pues tienen la tipología de enseñanzas especializadas y artísticas, es decir, para separarlas un poco de las enseñanzas de régimen general. Entonces, bueno, tipifican, vamos a decir, ese rasgo de profesional porque evidentemente luego a futuro lo que tratan es de buscar la cantera de los futuros músicos profesionales que se vayan desparramando pues en el ámbito profesional de la interpretación, de la composición, de la creación, en fin, etc. Es equivalente al Jesús Guridi de Vitoria. Eso es, y al Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Sí, los tres conservatorios públicos que pertenecemos al Departamento de Educación del Gobierno vasco. Bueno, sé que es complicado para el hijo de cualquiera, ¿no? Pero ¿quién era tu padre? ¿Quién era Francisco Escudero? Pues sí, es complicado y actualmente, antes le decía a Itziar, porque siempre que hablo con ella, pues me emociono específicamente, ¿no? Hablar desde el punto de vista, vamos a decir, del padre, pues no es fácil, ¿no? Pero bien, yo normalmente en estos casos lo que hago es echar un paso atrás y entonces trato de ser lo más objetivo posible, pues para que precisamente todas esas personas que no le conocen, tú antes nos apuntabas que evidentemente el programa tiene que ser de corte divulgativo, pues entiendan que de alguna forma pues todos tenemos nuestra personalidad y en este caso estamos hablando de una persona que ha estado muy ligada a la cultura vasca, que ha estado muy ligada, vamos a decir, generacionalmente a muchos de los grandes referentes de la música vasca y también del arte vasco, pues véase Teiza, véase el mismo autor, vamos a decir, el libreto Lizardi, etcétera, etcétera, Dilleta y otros grandes creadores, Lecuona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, es decir, estamos hablando de una persona muy ligada a lo que sería la cultura vasca, vamos a decirlo con mayúsculas sin que esto sea peyorativo, es decir, porque evidentemente hoy en día hablar de cultura pues es hablar de un ámbito muy complejo, ¿no? Y luego al mismo tiempo estamos hablando de una persona absolutamente sencilla, cercana, humana, y eso es lo que a nosotros nos ha transmitido como hijos y creo que ha transmitido también a muchos de sus miles de alumnos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Fundamentalmente ha sido una persona que ha tenido un don, siempre se ha dicho eso, el don de la creación, el don de manifestarlo a través del hecho, vamos a decir, musical, pero al mismo tiempo ha tenido ese don humano de tratar a la gente pues con sencillez, con cariño, pero siempre cuando se hablaba desde una perspectiva musical con rigor, con disciplina y siempre en un ámbito de enseñar, de mostrar un camino, ¿no? Sí. Bueno, nació en San Sebastián, ¿correcto? Sí. En el Urbieta, sí. 1912, murió en 2002, 80 años, por lo tanto de 89. recorrido... 89. Eso es, sí. Como se nota lo de las matemáticas, que bien se nos dan. 89 años, por lo tanto, un recorrido amplio en lo profesional, en lo personal. ¿Qué destacarías en lo profesional? Si sabes que todos nos vamos al otro barrio con... es muy dado también en el caso de los periodistas, ¿no? Buscar un titular, buscar algo importante, lo más importante que hizo una persona. Pues en este caso tengo una frase que la he repetido muchas veces, ¿no? Es un músico sin concesiones. Y al decir que es un músico sin concesiones, quiere decir que es un músico que siempre todo lo que ha hecho ha apuntado hacia una verdad definida. Y esa verdad es la que de alguna forma queda manifiestada en una obra que es de referencia. Y yo confío en que las nuevas generaciones vayan progresivamente de alguna forma pues hablando del maestro Escudero, bueno, de Francisco Escudero como músico, y vayan conociendo su música y la vayan integrando en la memoria colectiva. Pero yo te puedo asegurar, y además porque eso me lo confirman muchas personas, entre ellas Itziar Larrinaga, que ha estado 10 años de su vida investigando su obra de una perspectiva muy objetiva, más objetiva que la mía,
y evidentemente pues estás ante una circunstancia vital en donde estás ante un hombre donde la creación para él es fundamental, y no solo eso, sino que luego ha sido padre de familia, 4 hijos, la rutina diaria del día a día, etcétera, etcétera. Las guerras, bueno, las evidentemente, posguerras. eso es. Es decir, que no ha sido una persona que ha estado en el monte retirado en un castillo idílico componiendo, sino que ha sido una persona civil que iba a su casa, se encerraba en el estudio, y por eso tenía un don, porque era capaz de abstraerse y crear. Bueno, tenemos 6 trabajos de Francisco Escudero que queremos escuchar. Y en ese caso, pues no sé si vamos a poder escucharlo todo, pero sí que van a tener nuestros oyentes, van a volar, sobrevolar sobre lo que hizo la obra, una pequeña parte de lo que hizo el maestro Escudero. ¿Qué primer tema vamos a escuchar antes de hablar con Itziar Larrinaga? Bueno, es una obra, vamos a decir, Illeta, que es el gran oratorio elegíaco, es decir, que compone Francisco Escudero, y es una de las grandes, vamos a decir, obras que están integradas dentro de la cultura vasca. Hay una anécdota. Oteiza, cuando oye esta obra, en su día, clama a mi padre, porque eran muy amigos, y le da, él como dice en un texto específico, un beso en el alma, porque no le podía dar un beso en otro lado, en el alma, en el sentido de que ese era el camino para el desarrollo de la futura cultura vasca, ¿no? Entonces él veía en Illeta un potencial, vamos a decir, unido a una tradición cultural del pueblo, como es la referencia, vamos a decir, a la muerte, al entierro, todo eso entroncado desde una costumbre popular, pero luego elevado, sublimado, con una música absolutamente original, peculiar, singular, que es otra de las características de Francisco Escudero como músico, ¿no? Es decir, él siempre peleaba por decir, pero mi música suena a Francisco Escudero, o creéis que es una música que es estereotipo de otros maestros anteriores. Siempre estuvo preocupado por crear una estética, y de hecho yo creo que lo ha conseguido. Y la música de mi padre creo que tiene una estética peculiar, un signo instrumental peculiar, un signo melódico peculiar, etcétera, ¿no? Illeta. Bueno, impresionante Itziar Larrinaga como cierra los ojos al escuchar Illeta. ¿Quién es Itziar Larrinaga? Es de Amurrio, es alavesa, doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, profesora de Historia de la Música en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, y además preside la sección de música de Eusko Ikaskuntza. Lo voy a dejar ahí porque no soy amigo de las largas presentaciones. Itziar Larrinaga, Gabón. Gabón. Bueno, así como Francisco, hijo de Francisco Escudero, es director del Conservatorio de Música Francisco Escudero de Donostia, estamos hablando, para hacernos una idea, siendo igual un poco vulgar, de enseñanza secundaria, en el caso de la música. Tú eres profesora en Musikene. Digamos que esto es la enseñanza superior ya de la música. En efecto, es la enseñanza superior de música que en el País Vasco se imparte en San Sebastián, pero bueno, es el Centro Superior de Música del País Vasco el que está ubicado allí. Uh-huh. Sí. Con los ojos cerrados, escuchando. Bueno, es que es impresionante, es un rezo, es el Aita Gurea. Además estaba acordándome de cuando se estrenó por primera vez en 1955, que era insólito escuchar un rezo en euskera, con lo cual la gente estaba emocionada. Hubo gente también que abandonó el teatro,
pues por ese motivo también. Entonces es especialmente emocionante también escucharla en el contexto de la época, ¿no? Que es lo que luego finalmente conduce a Oteiza a decir: ahora podemos hablar de renacimiento vasco, y es con esta obra. ¿Cómo? O sea, ¿el estreno fue dónde? Fue en Bilbao. ¿En el 55 has En dicho? 1955, sí. Sí, y es una obra gente emocionada y gente, me imagino, cercana al régimen franquista por aquel entonces, que escuchando euskera, por aquel entonces vascuence, como decían, pues salieron. Sí, bueno, también hay que decir que hay mucha gente afín al régimen que ama el euskera, ¿no? Y que también siguieron emocionados. Illeta, de hecho, Illeta tiene un premio, el de 1953, de una diputación franquista, la de Guipúzcoa. Y entonces es importante también subrayar como en Guipúzcoa, por ejemplo, el franquismo apoyó la creación de obras sinfónico-corales en euskera, incluso premió Illeta, que curiosamente eso tu padre... le pasó a Francisco Escudero a lo largo de su vida, ¿verdad? Sí. A veces tuvo apoyos donde en un principio podemos esperar que no los tuviera. Evidentemente, es decir, yo creo que el contexto histórico es fundamental. Es decir, muchas veces cuando analizamos estas cuestiones desde una perspectiva histórica, hay que entender que en aquel momento lo que se estaba premiando era el trabajo de un hombre creador, es decir, vivía en el contexto político que vivía, pero incluso Beltrán Pagola, que fue profesor de piano y armonía suyo del conservatorio, más o menos le hizo un guiño en su momento como diciendo que, bueno, pues poco menos que se tenía que apuntar al partido, porque si no, la oposición que iba él a sacar, pues en fin, no le nombraban funcionario. Bueno, pues era la manera de funcionar un poco ingenua de aquellos tiempos, ¿no? Luego, el paso del tiempo pues ha ido ubicando a mi padre donde tiene que ser, ¿no? Es decir, políticamente pues cambiaron las situaciones y, bueno, pues él evidentemente siguió su camino, trabajo de creador y pedagogo, etcétera, etcétera. Porque de hecho, mira, Itziar ahora está trabajando en el Centro Superior de Música del País Vasco, pero el Centro Superior de Música del País Vasco siempre fue el conservatorio que ahora se llama Francisco Escudero y que es de grado profesional. Durante muchos años nosotros impartimos grado superior y grado medio. Lo que pasa es que, bueno, hubo una recomposición, diríamos, a nivel administrativo y político de estas enseñanzas en la comunidad autónoma y básicamente hoy en día está tipificado así. Pero el primer conservatorio de la cornisa cantábrica, ya no solamente el País Vasco, sino estoy hablando de Asturias, Santander, etcétera, que se consiguió como tal fue el Conservatorio de San Sebastián. Has dado antes, Francisco, un dato que creo que nos debe dejar impresionados, por lo menos en un principio. Itziar Larrinaga, 10 años estudiando la vida de Francisco Escudero. Sí, la verdad es que cuando empecé no pensaba que iba a dedicarle tanto tiempo, pero la verdad es que todo este tiempo también me ha permitido acercarme de una manera más profunda y también poder reflexionar y escribir con mucha más calma. Ha recibido un premio, un galardón, Premio Orfeón Donostiarra, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. ¿Qué premio es este? Pues es un premio que se creó hace más o menos 9 años aproximadamente. Bueno, sí, de hecho esta es la 9ª edición, con el objeto, por un lado, de alentar la investigación musical, que en mi caso lo han logrado completamente porque me siento muy inclinada a escribir, a divulgar este trabajo, a hacer cosas nuevas, etcétera. Y luego también con el ánimo de reconocer la trayectoria de personalidades por su aportación a la cultura vasca, y en este caso se ha premiado también a José Antonio Echenique, pero cabe decir que en 2003 y lamentablemente a título póstumo recibió el premio Francisco Escudero. ¿Escuchamos un segundo tema? Sí, podemos escuchar un segundo tema, el Ots Biotxan Mindut, sí, de la misma obra de Illeta. Sí. Otro fragmento de Illeta.
Sí, la Reinaga. Sí, yo quería poner de manifiesto que este momento del oratorio Illeta subraya el programatismo de Francisco Escudero, porque a través de este oratorio pretende representar lo que es un funeral vasco de comienzos de siglo. Entonces, si habíamos comenzado escuchando parte del velatorio con ese rezo, el Aita Gurea, ahora ya ponen sobre los hombros el cadáver, bueno, el ataúd concretamente, y se escuchan el paso de los vivos, ¿no? Bizi onoñok. Y bueno, pues la verdad es que es impresionante. Además se escuchan fragmentos del oficio de difuntos, o sea que el gregoriano también está aquí presente con rezos que podrían ir realizando en el camino de la Iglesia. Hay que recordar que esta obra, por lo tanto, es de la década de los 50. Sí, exactamente. Y lo hemos dicho, está construida sobre un poema de Xavier Lizardi sobre el funeral de su abuela Clementina Belancharan, que bueno, pues escribió un poema al respecto que es Bihotzean Mindut, y digamos Illeta recoge ese poema. Hay una pequeña adaptación, pero principalmente está extraído tal cual, y es impresionante también escuchar a Lizardi en este momento. Lo cual también me ayuda a explicar que Escudero, cuando se presentó al premio de la Diputación, se presentó con el seudónimo Ne veties musicam, no prohíbas la música. Entonces la pregunta... ¿De la Diputación de Guipúzcoa? Sí, tal vez está queriendo decir no prohíbas la música por el texto, que no por estar en euskera, porque las bases ponían que el texto debía estar en euskera, pero precisamente es el texto de un autor nacionalista, ¿no? Porque Lizardi militó en el Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, ¿me permites leer un fragmento del estudio realizado? Hay una serie de cuestiones que no llego a entender muy bien los porqués, ¿no? Goizueta era el segundo apellido del abuelo materno, Eulalio García de Escudero, y consecuentemente también el séptimo apellido de nuestro compositor, del que estamos hablando, de Francisco Escudero. Él mismo contribuyó a que se le conociera como Escudero García de Goizueta, muy probablemente para dejar patentes sus orígenes vasco-navarros, dado su profundo amor y arraigo a la patria vasca. Por su parte, Zarauz es la villa guipuzcoana a la que su familia se trasladó cuando era niño. Ello ha creado confusión en torno al lugar de su nacimiento, sobre todo porque él se consideraba hijo de Zarauz, siendo el viejo refrán uno es de donde pace y no de donde nace. Por último, cabe que señalemos que la familia de origen de Escudero compartía el recuerdo de que éste había nacido en el 13 y no en el 12, probablemente debido a que su padre y su madre habían contraído matrimonio en el 12, pocos meses antes del nacimiento del compositor. Lo lógico a comienzos del siglo pasado es que los hijos se tuvieran al menos 9 meses después de haber contraído matrimonio. Escudero pudo mantener dicho equívoco por mero desconocimiento, hábito o deseo de aparentar ser más joven. La paradoja es que la fecha de nacimiento de 1912 aparece en muchas de las instancias y solicitudes que Escudero rellenó en su juventud. O luego, si estuvo en el campo de concentración de Miranda de Ebro, cuando un documento aparecido recientemente muestra que el 15 de diciembre del 41 pues estuvo en el campo de Miguel de Unamuno. No sé, ¿por qué esos datos contradictorios en la vida de tu padre, Francisco? Que si Zarauz, que si Donosti, que si el 12, que si el 13, bueno, que si en este campo de concentración. Sí, bueno, a ver, lo de Zarauz y Donosti lo tenemos muy claro. Antes comentaba yo con Itziar, ¿no? Es decir, el Aita nació en la calle Urbieta de San Sebastián. Lo que pasa es que luego ha vivido mucho tiempo en Zarauz, pero luego mi padre ha trabajado mucho, fundamentalmente ha desarrollado su labor profesional en San Sebastián. Es decir, ha hecho conservatorio superior, ha desarrollado pues todas las academias filiales, es decir, y no tenemos ninguna duda. En ese sentido no hay, diríamos, una disputa, ¿no? Simplemente lo que pasa es que, bueno, pues luego mi padre tiene como, diríamos, pues una especie de terruño, ¿no? Es decir, Zarauz pues ha tenido sus amigos fundamentalmente, luego él ha vivido mucho tiempo allá, evidentemente, ¿no? Pero mi padre trabajó fundamentalmente entre lo que sería San Sebastián y Bilbao, y en San Sebastián en concreto pues ha dejado toda una trayectoria profesional, no solamente a nivel de creación, a nivel familiar, a nivel, diríamos, con las instituciones, pues ha colaborado, vamos a decir, con todo tipo de personas, grupos, instituciones, etcétera, y ha dejado esa impronta que, bueno, pues no tiene por qué marcar ningún tipo de polémica, ¿no? Pero más que polémica, no sé, le gustaba jugar con
con este tipo de cuestiones? Bueno, no? mi padre era una persona, antes decíamos, muy emotiva. Entonces él, cuando hablaba de Zarauz, hablaba muchas veces igual desde el punto de vista de la amistad, de la familia, ¿no? Es decir, y entonces él decía, bueno, a Zarauz iba a cazar palomas, luego no cazaba nada, iba a pasear por el monte, yo lo acompañaba, etcétera. Entonces él tenía ese tipo de apego por ese lugar, ¿no? Es decir, Zarauz para él siempre ha sido un poco, pues, su lugar, como diría Aristóteles, ¿no? El topoi donde yo me he desarrollado y me he sentido más integrado con la tierra, pero bueno, su trabajo estaba en San Sebastián y evidentemente pues era esa vehiculización, San Sebastián, Zarauz, o en cualquier caso todo el País Vasco, porque luego a él le llamaban de muchos pueblos, ciudades, etcétera, para concursos, tribunales, asesoramiento pues de tipo, vamos a decir, profesional, daba clases a muchas personas que venían de muchos lugares, es decir, ha participado en ese sentido en una cultura ciertamente universal, aunque ha viajado poco, ¿no? En el sentido de salir fuera, porque era una persona muy ocupada entre la familia y sobre todo su trabajo, ¿no? ¿Y estuvo en el campo de concentración de Miranda de Ebro sí, o no? Sí, Chiar, sí. Bueno, lo único que conservamos es una fotografía, entonces uno no puede determinar en qué campo de concentración está. Pero bueno, lo que realmente despertó la duda fue un Ave María que tiene firmado en Madrid en 1941. Y entonces si estaba en Miranda de Ebro no estaba en Madrid, entonces uno piensa, pues tal vez lo trasladaron a Madrid, es una posibilidad. ¿No hablaba de estas cosas, Francisco? ¿No le preguntabais tampoco? Él hablaba en general, cuando hablábamos de estas cuestiones, las recordaba de una forma vaga, ¿no? Pues sí, en la guerra civil, luego como tuvo que marcharse pues fuera, exiliado, etcétera, etcétera. Sí contaba anécdotas, pero yo creo que se ha guardado muchas cosas y no ha querido participar de ese dolor con respecto a la familia. Yo de hecho tampoco le he interrogado demasiado. Quizá Itziar, fíjate, por su trabajo, le habrá sacado a mi padre cosas que su familia ni sabía. Y de hecho en la tesis doctoral está recogida como tiene que ser un trabajo de investigación, evidentemente, y en eso ha tenido toda la libertad del mundo, ¿no? Que además es lo que hay que hacer con un investigador, darle la libertad para que aflore una cierta verdad, ¿no? La paradoja aquí en este caso concreto del campo de concentración es que en los archivos de Salamanca e incluso en el archivo militar de Guadalajara no se conservaba ninguna documentación de su paso por el campo de concentración, lo cual era inverosímil totalmente. Y finalmente sí que conseguimos, y esto apareció en el archivo familiar, un papel en el que se detallaba la fecha concreta en la que era liberado porque era inútil total. Bueno, ahí sí se señala, ¿no? O sea, es una bendición incluso en ese momento que te declaren inútil total. No, quien te habla también tiene un papel del Ministerio de Defensa donde pone que Ismael Díaz de Mendívil es inútil total. Ah, sí. Sí. Bueno, pues así que no pasa nada. En este caso, pues tal vez los avales, etcétera, pues condujeron a su pronta liberación, afortunadamente, en 1941. Bueno, antes de ir con las obras principales de Escudero, ¿por qué no escuchamos, para que tengamos tiempo, porque aunque parezca mentira, nos falta media hora de programa, y queremos escuchar 6 fragmentos de la obra de Escudero, y vamos por el tercero, que creo que es el último que vamos a escuchar de Illeta. O igual podemos pasar directamente al concierto para piano. Sí, podemos pasar. Sí. Pues Edu Lorza en el control. ¿Qué vamos a escuchar, Francisco? Sí, el segundo movimiento del concierto vasco para piano y orquesta. Sí, el Adagio Cantabile, que es una de las referencias, diríamos, de mi padre, pues más universales, y que si, como decía él, si hiciera de esto un pequeño single, pues la verdad estaría dando vueltas por todo el mundo, ¿no? Es decir, esta es una reivindicación que hace mi padre con este concierto. Conciertos para piano lo han escrito muchos grandes músicos. Él específicamente insistió en el concierto vasco porque está inspirado, pues, en cómo siente un vasco, cómo se divierte un vasco, ¿no? Cómo llora un vasco. Es decir, bueno, él de una forma metafórica quería incidir en que la música era vehiculización simbólica de ese tipo de emociones, ¿no? Y en este caso el segundo movimiento, el Adagio Cantabile, pues es una referencia muy emotiva de la obra de mi padre en su conjunto, ¿no? Sobre un clarinete bajo el piano va desgranando de alguna manera pues una sensación emotiva pues absolutamente impactante y epatante, ¿no? Sí.
Has dicho, Itziar, que fue declarado inútil total. Sí. Pero... Y obtuvo el Premio Nacional de Música por este concierto. Bueno, el Accessit del Premio Nacional en 1947. Una persona que es inútil total no lo podría haber hecho. Y a pesar de ser declarado inútil total, él durante la guerra luchó en el bando republicano. Sí, eso es, sí. Y él estuvo, vamos a decir, en Zarauz y luego pues, ¿no? tuvo que emigrar a Francia porque evidentemente pues la situación que todos conocemos pues bueno le invitó a ir allí, ¿no? ¿Tenía un bando o tenía una...? Él, de todas maneras, sí te digo una cosa, era una persona muy... ¿Un papel relevante en aquel entonces para tener que salir refugiado? No, lo que pasa, sí, porque de alguna forma la propia circunstancia, vamos a decir, social que se vivía en ese momento, pues invitó a que fuera hacia afuera, que estuvo en Osh ahí con su tía monja y que de alguna forma, bueno, pues marcó de alguna manera también un poco el carácter, yo creo, pacifista de mi padre. Siempre a mi padre se le ha considerado una persona muy enérgica, ¿no? De carácter. Tiene muchas anécdotas al respecto, pero luego era una persona muy humana, es decir, y siempre abogaba por la paz. De hecho, en su ópera Guernica no tiene otro aliciente, es decir, acaba después de la reflexión del bombardeo, acaba con la palabra pacis, ¿no? Es decir, él siempre era una persona que veía desde fuera todas las grandes miserias humanas que tenemos que padecer todos los días, ¿no? Sin embargo, Francisco, tú no naces en Francia, ¿o sí? No, yo nazco en Zarauz. Además, yo nazco en casa, Zarauz, ¿no? En un hospital, sí. ¿Alguno de los hijos, alguno de tus hermanos o hermanas nace en Francia? No. Escudero regresó muy pronto, en 1940. Sí, bueno, principalmente porque los nazis ya habían tomado Francia y la situación para un extranjero en ese momento era muy difícil, como te puedes imaginar. ¿Y allí intenta seguir su profesión de músico? Intenta, pero es difícil, porque además estamos hablando del prolegómeno y sobre todo de la llegada de la Segunda Guerra Mundial. O sea que hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial incluso consigue una beca del gobierno vasco, una ayuda económica del gobierno de Euskadi para dar a conocer en el exilio. El gobierno de Euskadi apoyaba a muchos artistas, entre otras tenía una gran compañía que era Eresoinka, y Escudero intentó entrar en Eresoinka en varias ocasiones, cosa que no logró, pero sí colaboró puntualmente con Eresoinka. Pero hay muchos músicos, muchos compositores vascos por aquel entonces, finales de los 30, comienzos de los 40. Tenía muchos compañeros de viaje en la música. Bueno, aquí en tenía, Euskadi. pues por ejemplo, al padre Donostia, Enrique Jordá, por ejemplo, estaba en Eresoinka, dentro de Eresoinka, Gabriel Olaizola, etcétera. O sea que eran unos cuantos. Bueno, en Eresoinka eran más de 100. Lo que pasa que había mucho orfeonista y mucho bailarín también. Bueno, aparece publicada en el Diario de Noticias de Álava una entrevista de Itziar Larrinaga el 19 de febrero de este año. Y yo creo que es interesante leer toda una respuesta de Itziar y luego ella que destaque lo que quiera. Le pregunta al periodista de apellido Echart cuál es el núcleo central del trabajo de Escudero, y en este caso del trabajo de Itziar. El estudio de la vida y obra de Escudero. Estaba todo por escribir sobre estas cuestiones y finalmente tuve que acotar el estudio de su obra a sus óperas, que dentro de su vasta producción es lo más significativo. Sigor, en plena dictadura, 1957-1963, y Guernica, 1979-1985, ambas escritas en euskera. Entre medio tiene otra ópera llamada Fuente Ovejuna, a la que le dedicó un espacio importante porque refleja la crisis que vivió el autor. Al parecer, Sigor no tuvo la repercusión que le esperaba en Euskadi, aunque sí fue acogida entusiastamente por quienes la estrenaron. No tuvo el calado social que él hubiera querido. Se desilusionó bastante y curiosamente fue el gobierno de Franco y el ministerio que entonces llevaba un viejo conocido que todavía vive, Manuel Fraga, quien apoyó el estreno escénico de Sigor. Todo ello le animó a crear una ópera de repercusión nacional, que es la inacabada Fuente Ovejuna. El oratorio en euskera de Xavier Lisardi Yeta provocó grandes emociones a artistas como Teiza, que afirmó: gracias a esta obra puede hablarse del Renacimiento vasco. Pero para él no fue suficiente, no vino de la manera que él hubiera querido. Bueno, no sé, hemos saltado a las óperas, pero la verdad es que es un terreno muy interesante. Yo ciertamente tengo trabajada
el resto de la obra del autor. Lo que pasa es que pero por ir en los tiempos, como sí. hemos hablado de que salió refugiado, que volvió rápidamente, sí. Sigor puede ser lo siguiente en el tiempo. Ya sé que por medio seguro que hizo un montón de cosas, pero claro, en 50 minutos tenemos lo que tenemos, 1957-1963. Sí, de algún modo Sigor recoge la estela del concierto vasco y de Illeta en ese compromiso por representar lo que él sentía como vasco de una manera muy romántica, por otro lado, ¿no? Porque sí, y bueno, yo sí que veo un compromiso importante de tu padre con la cultura del pueblo, en la que quería incidir como compositor. Esta idea también del compositor que está incidiendo, que marca un rumbo en la cultura de un pueblo, es también una idea romántica que, bueno, pues se puede ver, por ejemplo, en Wagner, ¿no? Lo que pasa que la situación de un compositor en España en esta época, además trabajando sobre temas vascos, difiere bastante de la que he citado anteriormente, ¿no? Pero es importante ver cómo una persona con ese nacionalismo a flor de piel, que está pasando por un campo de concentración, recibe apoyos para dar a conocer la obra en Madrid, donde es muy bien acogido, y cómo luego trabaja en San Sebastián, y principalmente por méritos musicales. Él no esconde su amor al País Vasco, pero también eso se puede ver desde diversos puntos de vista, porque el mismo concierto de piano que hemos escuchado antes recoge melodías del folclore vasco. Bueno, no literalmente, pero él sí que hace un estudio profundo del cancionero y trata de volcar eso sobre la música. De algún modo, la sección femenina estaba apoyando este tipo de obras, y una obra que estaba y bueno, la sección femenina de la Falange. Sí, bueno, pues el concierto de Rodrigo, que tiene tanta importancia y tanto peso, el concierto de Aranjuez, también pues es más o menos, no voy a decir contemporáneo, pero bueno, de estas fechas aproximadamente, ¿no? Y me estoy yendo por las ramas, pero la cuestión es que ahí, Francisco, sé que podemos entrar en un tema espinoso, pero gracias a Dios tenemos aquí un hijo, entonces algo sabrá, ¿no? Esto, a alguien se le puede quedar en la cabeza la idea de un nacionalista vasco apoyado en su obra por el franquismo. Bien, lo que pasa que, a ver, hay que distinguir, yo creo que siempre dos cosas, ¿no? Es decir, él era nacionalista en el sentido, vamos a decir, en relación, vamos a decir, a su pueblo, a la geografía, al lugar donde vive, ¿no? Siempre en la reducción que solemos hacer, porque miramos todas las cosas con el prisma del presente, él pasado, ¿no? Él abogaba, incluso creo que Itziar lo cita en su tesis, ¿no? Cuando hablamos de pueblo es ese concepto medieval de pueblo que habla de pueblo, habla de etnia, pero bueno, hay otras culturas, otras etnias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no integrándolo dentro de, bueno, pues como podemos hablar de un estado, macroestado, estado federal, etcétera, etcétera. Mi padre en ese sentido era, creo, bastante poco político. Yo creo que él era una persona fundamentalmente creadora y utilizaba la música como vehiculización para la sublimación de la gente. Por eso sufría mucho. Porque mi padre, si hubiera querido, evidentemente, pues marcar una carrera política, se hubiera dedicado más que a componer, a hacer política. Y mi padre muchas veces, demonizaba a muchos políticos, incluso nacionalistas, que tampoco te creas que le apoyaron mucho en su vida. Es decir, él decía muchas veces que, en fin, no sé si está bien que lo diga yo, pero son palabras suyas. Es decir, a veces el enemigo lo tenía en casa, ¿entiendes? Y muchas veces componía y las personas que teóricamente tenían que ayudarle, pues no le ayudaban. Se llevó una desilusión, por ejemplo, con Sigor. Bueno, por ejemplo, ¿no? Es decir, y con Guernica, evidentemente, en muchos aspectos también, ¿no? Y sin embargo, claro, estamos hablando de obras descomunales. Pues Guernica ya estamos hablando de la época democrática. Pero estamos hablando de obras descomunales, sí, en el ámbito, diríamos, del trabajo que suponen, y luego la repercusión, evidentemente, que él necesita la ayuda de muchas personas para, evidentemente, sacar una ópera dignamente hacia afuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha pasado, en el caso de Laïta, pues cuando compone las dos óperas, que evidentemente son obras que le han quitado mucha, diríamos, energía en su vida en muchas cosas, pero él lo hacía con esa fe casi religiosa que tenía de componer y de crear un patrimonio. Y eso es lo que ha hecho la obra de mi padre cuando se descubra, y gracias a Dios, pues a la presentación de la tesis de Itziar, pues es un documento escrito que va a ayudar mucho, aparte de todas las obras que están grabándose, etcétera, etcétera, y toda la labor que hacen muchas personas que se han acercado de una forma libre, como yo subrayo, ¿no? Es decir, y no interesada, sino libre, y evidentemente pues a destacar el potencial que tiene la obra de él, ¿no?
Pero vamos, yo no creo que haya que juzgar a Leitá en el ámbito de un nacionalista que hacía en la época franquista. Él creó y tuvo la suerte en ese momento de que una persona se dio cuenta de que su obra valía. Habría que aclarar esa cuestión. Bueno, la cuestión es que igual, desde el punto de vista actual, se ve la cosa más simple que dentro de la complejidad de lo que pueda suponer para un compositor darse a conocer en un contexto histórico y en un contexto social y político concreto. Entonces, si tú eres creador y inviertes tu esfuerzo en la creación, pero además hace falta un gran esfuerzo para que esa obra se interprete y una ópera se lleve a cabo. Y entonces ese apoyo o ese esfuerzo es que es importante, y ese esfuerzo, ¿quiénes lo realizan? Pues las instituciones musicales del momento, ¿no? Entonces, Él muchas veces decía que dentro de lo que sería la trilogía de la fundamentación de la cultura vasca apelaba siempre al versolarismo, que es la raíz, el verso, ¿no? Es decir, la palabra unida a un tono de recitación muy sencillo, muy simple, y hoy en día fíjate la dimensión que está adquiriendo eso desde un punto de vista mediático. Lo que pasa que también entendía que la cultura, partiendo de esa raíz, lo que tenía después, posteriormente, es que desarrollarse en un ámbito, vamos a decir, creativo elevado. Y entonces él siempre ha apostado por desarrollar una cultura en el País Vasco en donde la música se exprese con mayúsculas, no solo en el folclore. Él tenía en cuenta el folclore, pero luego decíamos, ¿quién instrumenta como Francisco Escudero? Recientemente le han vuelto a dar el premio a Alberto Iglesias en los Goya de tal. Alberto Iglesias es uno de los 4.000 alumnos que ha tenido mi padre en instrumentación y tal. Claro, ¿con quién estudia Alberto Iglesias? Bueno, pues con Francisco Escudero. ¿Con quién estudia Ramón Lazcano? Pues con Francisco Escudero. ¿Con quién estudian miles de personas? Con Francisco Escudero. ¿Alguna huella en el ámbito de la maestría en cuanto a su técnica tiene que tener para que luego generaciones y generaciones de músicos estén ahí con una base sólida en cuanto a su formación, vamos a decir, musical? Sí, yo quería apuntar una cosa más con respecto a lo que estábamos hablando antes, porque a mí me conmueve mucho el testimonio de León Felipe al final de su vida, cuando pide perdón por haber juzgado a todos aquellos que se quedaron en España, y al final reconoce que la labor de todos aquellos que se han quedado en España y no han ido al exilio, etcétera, y claro, es importante reconocer todo este trabajo del maestro Escudero a lo largo del franquismo, antes y después. Es importante, y no quedarnos a la hora de limitarlo en una facción u otra, que estamos tan habituados hoy en día, ¿no? Eres de un bando, eres de otro bando, no te hablo, no te adjunto, no te pongo la obra, no la edito, o lo que fuera, ¿no? Yo creo que hay que ver el arte también a través o más allá, más bien. Yo creo que eso también suele ser virtud del gobernante, cuando sabe primar el arte y no las ideas políticas. No saben hacerlo todos los políticos, tampoco en democracia. Sí, eso es como si dijésemos que la música wagneriana evidentemente tiene que ver con el nacionalsocialismo hitleriano, ¿no? Hitler utilizó eso como una reivindicación del germanismo, pero bueno, la música de Wagner, si uno se separa y lo ve como contemplación estética, que es como hay que verlo, como algo bello, pues ahí está, ese es el discurso. Lo que pasa es que luego todo en este mundo son símbolos, ¿no? 11 minutos para terminar. Sí. Siguiente. Sí, pues dentro de la misma obra sería el último movimiento, que es Cómo disfruta un vasco, el Allegro Giusto, ¿no? Es decir, que es el cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta. Sí. La pista 4. Sí, Chiar.
Sí, yo quería decir que estamos escuchando a la Orquesta de Euskadi con Marta Zabaleta al piano, y anteriormente hemos escuchado Illeta en una versión de la Orquesta Sinfónica de Bilbao con la Coral Andramari, que supongo que agradecerán nuestros radioyentes conocer cuáles son las versiones que hemos seleccionado para esta ocasión. Y de alguna manera también son orquestas que han tenido relación con Escudero. En efecto, y hay que subrayar el compromiso de ambas por la difusión de su obra a lo largo del tiempo, y recientemente el esfuerzo de la Orquesta de Euskadi por la grabación de Guernica, que ha sido extraordinario, un hito, yo lo diría encomiable. Bueno, yo no sé si ha sido reconocido o no, Francisco, pero mira, por una parte, desde luego su semilla ahí estuvo cuando tiene un hijo que lleva su mismo nombre, que dirige un conservatorio que lleva el nombre del padre. Cuando hoy dedicamos 50 minutos en Radio Vitoria a la obra del maestro Escudero, pero no sé si todavía consideras que se puede hacer mucho más, ¿no? Yo creo que se ha hecho mucho, y eso lo quiero decir bien alto, porque muchas veces damos la sensación, sobre todo algunas veces desde una perspectiva familiar, es decir, en el sentido de que no, mi madre desde luego es una persona que siempre tira mucho por eso, por la reivindicación de su marido, a fin del maestro, el maestro. Me imagino que eso también lo hace porque han pasado épocas, digamos que malas. Eso es, bueno, uno lo ha vivido de dentro y punto, eso como te lo defendería cualquier persona dentro desde lo que es su existencia, ¿no? Pero yo sí tengo que reconocer objetivamente que se han hecho mucho por muchas personas que se han acercado a la obra de Leita, han hecho grandes interpretaciones, versiones, incluso de alguna forma pues el esfuerzo por la edición de la obra. Bueno, hoy en día yo desde luego no me puedo quejar de las cuestiones que se han ido realizando acerca de la obra de mi padre, y que espero que en el 2012, que evidentemente se cumplirá la fecha del centenario de él, bueno, pues haya una serie de actos que evidentemente rematen ya de alguna manera pues todo este tipo de trabajo que se viene haciendo desde años, ¿no? Yo desde luego tengo que agradecer desde aquí públicamente a todas las personas que se han acercado a la obra de Leita, es decir, desde su libertad y desde su coherencia, y han hecho lo que han hecho por él, ¿no? ¿Que siempre se puede hacer algo más? Sí, pero estamos hablando de obras grandes, estamos hablando de inversiones grandes en muchos aspectos. Cuando hablamos de una ópera, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Y luego las grabaciones, hay que hacerlas son músicas complejas, en donde hay que interpretarlas profesionalmente, entonces, bueno, pues tienes que buscar pues los mejores intérpretes, etcétera, es decir, y bueno, pues hoy en día la economía en la inversión de ese tipo de cultura, pues todos sabemos que no está, vamos a decir, muy, en fin, comparada con otro tipo, vamos a decir, de cultura más popular o con una cultura más de consumo, más estereotipada, más de supermercado, como digo yo, ¿no? Pero bueno, es la que prevalece hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, dentro de esa otra cultura, si comparo con otros músicos vascos y comparo con tal, yo desde luego tengo que agradecer y mucho lo que se ha hecho por Francisco Escudero, desde luego. ¿Y Chiar, suficiente? Podéis reivindicar también, ¿eh? Bueno, yo es que le he invertido muchos años en su estudio, entonces a mí me apetece muchísimo trabajar con niños y hacer que todo esto llegue a las nuevas generaciones, jugar con ello, tomarlo con tal vez menos seriedad, pero con mucho respeto también, y de algún modo hacerlo fácil y asequible y hermoso en definitiva, porque ha sido una gran pasión para mí, y compartirla con el resto me hará muy feliz. Uh-huh. Los compositores que llegaron más tarde, como Carmelo, Bernaola y demás, lo tuvieron más fácil, tuvieron más fuerte con la fecha de nacimiento. Bueno, yo creo que han sido circunstancias históricas diferentes. Las relaciones personales también han influido. Vuelvo a repetir que mi padre era una persona que cultivaba las relaciones personales relativamente. Era muy amigo de sus amigos, pero ha sido una persona fundamentalmente trabajadora. Es decir, y no se ha dedicado a... Poco de vida social. Sí, la verdad es que sí. En ese y de sentido, cóctel y de... Sí. Iba porque tenía que ir, pero la verdad es que ha tenido una relación en su vida con personas, sobre todo en el ámbito pedagógico. Y yo estoy de acuerdo con Itziar. Mira, si algo hay que reivindicar todavía de Francisco Escudero es su gran amor por el mundo infantil. Hay que recordar que él descentralizó las academias filiales para que la música se extendiera por toda Guipúzcoa, por ejemplo, y que no fueran solo al conservatorio a estudiar. Hay obras clave como la Misa en Re, que está cantada por una escolanía de lo que sería la Casa Misericordia, el Nino de Samamés, ¿no? Y también hay que destacar Sinfonía Mítica, etcétera, que está pensada en niños, ¿no? Y él siempre está diciendo, bueno, es que evidentemente un conservatorio, es decir, su gran pasión fue también la vocación pedagógica para transmitir todos estos valores a las nuevas generaciones, como dice Itziar. Entonces esto a través de publicaciones, catálogos, obras, como se hace hoy en día, conciertos pedagógicos, didácticos, claro que se puede hacer más en esa línea, y yo creo que será la siguiente línea a tratar. De hecho, en el Conservatorio Itziar dentro de poco vendrá a nuestro centro pues a exponer un poco una síntesis de su tesis doctoral, y para mí será un honor presentarla pues
nosotros a nuestros alumnos y bueno, pues que ella misma hable de Francisco Escudero. Sería una maravilla hacer una mezcla entre palabra y música, ¿no? Sí, la verdad es que da mucho juego. Entonces, ahí también está la creatividad para que nos va a brindar pues múltiples opciones. Bueno, y la siguiente tarea, pues estudiar la vida de Guridi. Bueno, eso apunté ahí en la entrevista, pero si te fijas bien, dice claramente en colaboración. Es importante para mí ahora, a la hora de abordar un trabajo de gran envergadura, porque yo en principio me planteé estudiar tanto a Guridi como a Bernaola, curiosamente, ¿no? Y bueno, finalmente me decanté por Francisco Escudero por múltiples motivos, que ahora ya no conviene alargar demasiado la conversación en este sentido, pero que me gustaría hacer trabajos más breves y en colaboración, porque disfruto mucho trabajando en equipo y con un buen equipo, etcétera, podría abordar otros trabajos. Sí. Yo tengo la impresión de que no fueron los años más fáciles para una persona que nace en el 12, pues 1936, comienzo de la guerra civil, estés en un bando o en otro, te pilla con 24 años en el momento en el que tú empiezas, en este caso, a producir arte, música, y claro, el país no estaba ni para arte, ni para piano, ni para música. Por eso, ¿no? He dicho que evidentemente, subrayando tus palabras, él ha tenido un don. Yo creo que los creadores como él habrá pocos, entonces periódicamente irán saliendo, ¿no? Pero no es comparable, y tampoco es cuestión de comparar, pero es así. Es decir, Beethovenes hay pocos. Mi padre admiraba mucho a Beethoven, admiraba mucho el genio beethoveniano, admiraba mucho el carácter beethoveniano, y yo me doy cuenta de que si mi padre no hubiera tenido ese carácter y esa fuerza interior que le llevaba, vamos a decir, a hacer música, no lo hubiera hecho. Porque no era cuestión de saber armonía o saber instrumentar, era cuestión de tener un temple, un don, un carácter. Y poder en relación con lo que dices, además se ha subrayado aquí los apoyos que recibió, pero es importante también que nos demos cuenta de que todos estos apoyos están fundamentados sobre todo en el mérito propio, en el gran artista del que estamos hablando ahora, y que poco a poco pues será más conocida su música, que es lo que finalmente le situará donde corresponde. Terminamos, pero ¿qué es Chorimalo? Aparte de un espantapájaros. Él creó precisamente esta obra como una especie de mofa hacia todas aquellas circunstancias, situaciones, personas, etcétera, que evidentemente a lo largo de su vida, bueno, pues no favorecieron de alguna manera, al hilo de lo que decías antes, su creación. Y entonces él, de una forma irónica, absolutamente pero también bella, ¿no? Es decir, casi infantil, utiliza la creación con toda la experiencia de todas las obras que ha creado, y esta obra aparentemente frágil es muy original y sobre todo tiene mucha enjundia en su expresión, ¿no? Pues vamos a terminar con música. Así que Itziar Larrinaga, Francisco María Escudero, bio y eskerrik asko. Beste bat aldiz. Chorimalo, Francisco Escudero, el gran compositor vasco.